Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 5 de septiembre. Este día vamos a estar hablando un tema de muchísimo interés para todos. Estaremos hablando de esos pequeños engrosamientos que salen en los ojos, que se le conocen como pterigiones. De eso vamos a aprender este día con nuestros invitados. Veamos la cápsula y les cuento quiénes nos acompañan hoy. Un pterigión es un bulto elevado en forma de cuña en el globo ocular que comienza en lo blanco del ojo y puede invadir la córnea. Estos son tumores benignos, o sea, no son cancerosos, pero pueden desfigurar el ojo en forma permanente. También pueden causar incomodidad y visión borrosa. Si bien la radiación ultravioleta del sol parece ser la causa fundamental de desarrollo y crecimiento de esta enfermedad, el polvo y el viento también están implicados ocasionalmente, así como el trastorno de ojos secos. En general se desarrolla en personas entre 30 y 50 años de edad y raras veces se observan en niños. Muchas personas con pterigión leve quizás no experimenten síntomas ni requieran tratamiento, pero los grandes o en crecimiento a menudo causa una sensación como si tuviera arena, picazón, ardor o la sensación de tener algo en el ojo. También estos con frecuencia se inflaman, ocasionando un aspecto poco atractivo en los ojos enrojecidos. Si este invade la córnea de manera significativa, puede distorsionar la forma de la superficie anterior del ojo, ocasionando astigmatismo y aberraciones de orden que afecta la visión. El tratamiento dependerá del tamaño, si está creciendo y los síntomas que causa. Independiente de la severidad, los pterigiones deben ser controlados para evitar cicatrices que podrían conducir a una pérdida de la visión. Muchas personas están expuestas a contraer este tipo de enfermedad en los ojos. Por eso, nuestros especialistas le darán los mejores consejos para tener una buena salud visual. Acompáñanos. Pero antes de contarle quiénes me acompañan hoy, les tenemos una sorpresa. Así que hoy es día de dinámica de Facebook. Pregunte acerca del tema y todas las preguntas estarán participando en la rifa por un premio especial. ¿Qué se puede ganar ahora la persona que resulte del sorteo? Pues se puede ganar una depilación corporal con cera gracias al spa clínico Renovare del Dr. Diego Vides Clará, cirujano plástico. ¿Qué área puede depilarse la ganadora? Podrá elegir entre bikini, axilas o piernas completas. Así que la ganadora va a participar, va a poder obtener este premio y todas las preguntas, aunque no las leamos aquí al aire, van a participar en la rifa. Bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Especialista en medicina interna, nos visita el doctor Francisco Alberto Morales. ¿Qué tal, doctor Morales? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por siempre brindarnos su tiempo. Un gusto de verlo por acá. Nos acompaña también optometrista, la licenciada Carolina Flores. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta y por tomar en cuenta la optometría en este tema tan interesante. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y le damos también la bienvenida, especialista en oftalmología, al doctor Juan Carlos Campos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por tocar un tema tan importante para la población que es el pterigión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mire que cualquiera diría, bueno, ¿qué son pterigiones? ¿Qué son esos pellejitos? Realmente todos nos pueden dar. Y les comento que justo antes de entrar al programa me decía el doctor, bueno, acá en el país todos estamos expuestos y tenemos potencial de presentar. A ver, cuéntenos un poco los pterigiones, doctor. Bueno, hablemos un poco acerca de qué es el pterigión. El pterigión es una degeneración de la conjuntiva, es una degeneración fibrovascular que hace que aumente la cantidad de vasos sanguíneos a ese nivel y hay una proliferación de las células provocando un abultamiento. Eso usualmente está debido a diversos factores, especialmente la luz solar, el polvo, el calor, el sol y la resequedad ocular, ¿verdad?
Para explicarlo un poquito más sencillo, diremos, ¿y qué es la conjuntiva? ¿Por qué se degenera? La conjuntiva es una membrana transparente que cubre el ojo, que cubre la parte clara, la blanca del ojo, que nosotros llamamos como esclerótica, y que debido al efecto de los rayos ultravioleta, especialmente los rayos ultravioleta tipo B, son los que activan una serie de fases. Inicialmente lo que ocurre es de que estas células activan unas células que se encuentran en el epitelio basal de la conjuntiva, específicamente entre la unión esclerocorneal. Esclerocorneal es como una división entre la parte blanca y la parte transparente del ojo. Entonces, las células que están ahí se ven afectadas por los rayos ultravioleta y eso provoca una mutación en el genoma P53, que es un inhibidor de tumores, y cuando hay una inhibición por esta acción de las rayos ultravioleta, empieza una alteración de la homeostasis celular. La homeostasis celular está dada más que todo por la proliferación celular y una acción de las células que se llama la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Cuando está inhibida estas dos situaciones, empieza el aumento de la producción de células a nivel del limbo esclerocorneal y posteriormente el crecimiento hacia cualquiera de los dos lados, ya sea el lado nasal o el lado temporal. Y posteriormente hay un aumento de los factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento de las plaquetas, y poco a poco se va dando un proceso crónico, un círculo vicioso de inflamación, y eso es lo que produce el pterigión básicamente. Entonces, la inflamación en sí es de la esclerótica y de los vasos sanguíneos, el engrosamiento de los vasos sanguíneos también. El engrosamiento de los vasos sanguíneos, pero es de la conjuntiva. Ajá. La conjuntiva es la capa superficial. Normalmente la transparentita. La transparentita, que esa normalmente nosotros no la vemos, sino que vemos la parte blanca. Entonces, casi siempre... Porque están pegadas una a la otra, están adosadas, o sea, no hay un espacio entre ellas realmente, es un espacio virtual. Es un espacio virtual, lo único que la conjuntiva lo que hace es que cubre la esclerótica y nos sirve para evitarnos que nos den algún tipo de infecciones. Es precisamente la conjuntiva donde se da la famosa conjuntivitis que todo el mundo habla, ¿verdad? Cuando ven ojo rojo es porque se da un proceso ya sea inflamatorio por diversas causas y se pone rojo el ojo y todo el mundo piensa que tenemos conjuntivitis cuando tenemos ojo rojo. Asociamos todos a ese. Muy interesante. A ver, doctor Morales, realmente quien va a detectar quizás de buenas a primeras, porque muchas veces el pterigión ya vamos a saber si en realidad nos da o no molestias a nivel visual, por lo general el internista es el que va a detectar porque es el que es más minucioso, el que va a examinar al paciente probablemente por otras enfermedades. ¿Existen factores de riesgo, enfermedades crónicas que estén más propensas a tener pterigiones o no hay relación? De hecho, sí es frecuente que el paciente consulte porque empieza a tener una sensación de picazón en el ojo se vuelve rojo persistentemente y entonces eso hace consultar al paciente. El paciente diabético, el paciente hipertenso a veces consulta porque el tejido que empieza a invadir la zona de la córnea empieza a hacer que con dificultad pueda ver y lo primero que piensa es que se le disparó el azúcar y consulta por ello. O el paciente hipertenso, vamos a ver que el pterigión puede tener muchos vasos sanguíneos y de repente por alguna razón los vasos están mucho más pronunciados, mucho más llenos de sangre y el motivo de consulta del paciente es porque cree que se disparó la presión y que está sangrando del ojo. Entonces esas en general son varios de los síntomas por los cuales el paciente va a consultar. En relación a la pregunta si hay algunas enfermedades que estén más relacionadas, está completamente comprobado que la luz ultravioleta sí aumenta el crecimiento del tejido anormal. Sí hay algunos estudios que dicen que en pacientes diabéticos sí puede aumentar el pterigión y eso tiene que ver con lo que ya mencionaba el doctor en relación a algunos factores de aumento de crecimiento de tejido. En este caso... O de inhibición de la muerte celular. O inhibición de la muerte celular programada. El factor de crecimiento endotelial vascular tiene mucho que ver y ese sí está muy relacionado con los pacientes diabéticos. Entonces, algunos de ellos lo que empiezan a tener son pequeñas anormalidades muy sutiles en el ojo que en la mayoría de casos pasa desapercibido. Es mucho más frecuente en el hombre y los hombres casi no nos estamos revisando los ojos, lo hacen más las mujeres por la aplicación del maquillaje, pero casi siempre el hombre cuando consulta porque de repente ve una mancha roja, porque de repente ve vasos sanguíneos, porque cree que es una conjuntivitis o porque cree que es una enfermedad de base, la hipertensión o la diabetes, o si está usando anticoagulantes, cree que está sangrando y ese es el motivo por el cual llega a consultar, lo evaluamos y ahí es donde
obviamente, de acuerdo al caso, tendrá que ser visto con el oftalmólogo, pues es el especialista indicado para el tratamiento al final de estas patologías. Ahora, muy amablemente el doctor Morales, usted nos ha traído también unas fotografías que me gustaría que tal vez pudiéramos explicarle ahorita a la población, las viéramos, producción nos las regala, para que sepa la gente de qué estamos hablando, por si no se ha todavía ubicado a dónde están el terigión del que estábamos hablando. Veamos, a ver, cuéntanos un poquito, doctor. Ese básicamente es un diagrama para que tengamos una idea de cómo está compuesta la cámara anterior del ojo. Ya lo había mencionado el especialista, el doctor oftalmólogo, que básicamente el terigión se da en la zona que vemos blanca, hacia los lados de donde está el color del ojo, que es lo del iris. Entonces, en esa zona es en donde empieza a crecer el tejido anormal. En algunos casos sí puede invadir la zona de la córnea, lo cual hace incluso diagnóstico diferencial con otros tipos de enfermedades. Pero básicamente la zona blanquita en la parte central es en donde empieza a crecer este tejido, ya sea del lado de la nariz o del lado hacia la oreja, es lo que hablábamos como medial o temporal. Si ustedes ven en el diagrama hacia la izquierda donde se ve la porción roja, la parte más superficial, la parte más externa, es en donde se da el crecimiento de este tejido, es en donde dice la conjuntiva, ahí pueden ver el nombre. Esa es la zona que empieza a crecer, esa es la zona que empieza a proliferar y que, como mencionábamos, cuando ya empieza a crecer de una forma importante, pues molesta. El paciente se empieza a quejar a veces de dolor, de problemas para el enfoque, de problemas para empieza a llorar el ojo, empieza a tener ojo rojo, y casi siempre esos son los motivos de consulta por los cuales nosotros lo recibimos y hacemos el primer contacto. Esas son algunas imágenes en donde ustedes ya pueden ver un terigión ya bastante más avanzado en la zona temporal del ojo. Ven como casi invade la parte de la coloración, la zona del iris. No propiamente el iris, sino que esa parte, esa película anterior que hay, y que pues son pacientes que empiezan a tener problemas incluso de vicios de refracción, como más adelante la optometrista nos va a ilustrar al respecto, pero que a veces ese es el motivo de consulta. Empieza a invadirse la córnea, el paciente empieza a tener ciertas dificultades para la visión. Y esa es una que tiene muchos vasos. Esto es bien importante a la hora de la intervención quirúrgica porque se tiene que hacer una evaluación de estos pacientes, sobre todo si usa anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, porque de hecho es una cirugía que se considera con un riesgo moderado de hemorragia. Entonces hay que preparar adecuadamente a estos pacientes para que la cirugía, que en manos expertas es muy rápida, pues tenga éxito. Claro, bueno, muchísimas gracias por esa explicación también. Ahora bien, vamos a ir a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y al volver continuaremos con el tema. Le preguntaremos a nuestro optometrista qué relevancia tienen los lentes, por qué no debemos usar cualquier tipo de lente. Ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Pierde parte de su visión. Bueno, la visión, ¿verdad? No logran ver bien. Pues que pierde la vista, si no se puede ver bien, si se ve borroso, a veces las cosas que están cerca se ven lejos, ¿sí? Todo eso ocasiona problemas. Limitación de ángulo de visión. Estéticamente se ve un tanto, algunas personas lo pueden ver raro. No se ve bien, se ve borroso y le da inseguridad a uno. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron en nuestro sondeo. ¿Qué le parece la respuesta, doctor? Bueno, son diversas y es lo que normalmente llegan en la consulta. Los pacientes hablábamos que normalmente le dicen, fíjese que tengo una nube, y la nube la pueden confundir ya sea con la catarata o con el terigión. En este caso, el terigión se ve como una especie, una proliferación triangular que está congestionada
y que casi siempre lo asocian a una pérdida de la visión. Eso puede ocurrir dependiendo de los grados de pterigión. Nosotros hacemos una clasificación dependiendo de dónde vaya avanzando la infiltración de la córnea, ya sea si llega hacia el limbo escleros corneal, si lo sobrepasa o si toca el borde pupilar. Y ya de eso depende la conducta del tratamiento, y mucho de lo que también influye es la actividad a que se dedica la persona. Se ha dicho que los países que se encuentran a 40 grados al norte y al sur del Ecuador son los que tienen más posibilidades de tener pterigión. Específicamente se dice que hay 44% más posibilidades en la gente que vive en este tipo, pero también ha sido descrito en la parte sur de los Estados Unidos y en los esquimales. Entonces, es decir, que nadie está exento de tener pterigión. Más adelante quizás nos van a poder apoyar ahorita con la cuestión de los lentes para explicar por qué es importante utilizar algún tipo de protección. Porque los rayos ultravioleta, que son los rayos solares, si recordamos cuando se difractan la luz, que por un lado están los infrarrojos y de otro lado están los ultravioleta, estos cuando pasan la capa de ozono lo filtra bastante la atmósfera, pero hay algunos que todavía logran llegar hasta nosotros y son los que debemos de utilizar algún tipo de lente para poder filtrarlo. A ver, muy bien, aquí quiero que la licenciada nos apoye porque también, o sea, tenemos el concepto que los rayos ultravioleta los obtenemos de la luz solar. ¿De dónde más obtenemos los rayos ultravioleta? Específicamente los que nos afectan para el pterigión son los rayos solares. Okay. Entonces, eso es importante porque quiere decir que todas las luces con las que trabajamos, las computadoras y todo esto, ¿no nos pueden afectar para pterigión? No, en este caso no. La luz solar es la que está implicada en esto. No para pterigión, pero sí para la visión, ¿cierto? Sí, cierto. A ver, licenciada, hablemos un poco de la importancia de escoger un buen lente, ya sea para las labores cotidianas, como también para poderse defender de los rayos solares. Una de las situaciones más importantes quizás es que nosotros sepamos qué tipo de anteojos utilizar. Normalmente tratamos de comprar anteojos en el mercado que no son aptos ni cuentan con la protección. Evidentemente la radiación que emiten las pantallas de la computadora o los teléfonos celulares no necesariamente van a generar un pterigión, pero sí van a alterar el enrojecimiento y el malestar, esa sensación de cuerpo extraño que normalmente el paciente nos dice en la consulta clínica. Considero que el optometrista debe definitivamente asesorar al paciente informándole de que debe de usar lentes con tratamiento antirreflejante que evita que la radiación de la computadora vaya directamente al ojo, sino que genera un bloqueo, como su nombre lo dice, antirreflejante, está ante el reflejo. También los lentes polarizados. La polarización genera un bloqueo completo de cualquier tipo de radiación. Estos normalmente vienen en color oscuro. Los anteojos de sol no deben de ser comprados en lugares que no tienen una certificación, por ejemplo, ir a cualquier lugar y comprar un anteojo pintado que no va a generar ninguna protección y no tiene ninguna garantía, lo que hace que el problema, creemos nosotros que al andar protegidos con un anteojo que creemos también que es apropiado, pero no lo es, lo que genera a la larga es una incertidumbre porque vemos que el pterigión sigue creciendo, pero porque no estamos utilizando la protección necesaria. Es por eso que el optometrista, en conjunto con el oftalmólogo, definitivamente debe de asesorar al paciente que para poder adquirir un anteojo debe acercarse a un centro de salud, a una óptica, donde haya una certificación de que lo que el paciente está usando es lo apropiado. Porque todos traen su papelito ahí que dice protección UV. ¿Verdad? Normalmente lo dicen definitivamente porque el mercado puede decir muchas cosas, ¿verdad? Normalmente en las ópticas sí tenemos certificaciones en papel que pueden ser entregadas al paciente para que él esté completamente seguro de que va a estar protegido, que a la larga es lo que buscamos, ¿vea? Que el paciente esté protegido. Por lo tanto, aquí hay que entender que no porque el lente sea oscuro, negro, significa que sea mejor protección, ¿cierto, licenciada? Cierto, no es entre más oscuro es mejor, es en cuanto a la calidad óptica de fabricación que tiene el lente para que nosotros podamos como profesionales certificar junto con las empresas fabricantes que ese producto es apto para proteger al paciente y evitar que ese pterigión crezca, se convierta en un pterigión grado 4 y posteriormente en una cirugía
y un sinfín de cosas que pueden venir, porque la persona cree que con ir al optometrista y no tratárselo a nivel de oftalmología, tomando en cuenta que es una patología ocular. El optometrista acompaña al oftalmólogo, ¿cómo? Dándole un anteojo apropiado con las protecciones. El oftalmólogo lo define y el optometrista da las protecciones. Exacto. Se acompañan juntos en el tratamiento. En ese tratamiento. Ahora bien, quejas de la población en general cuando tienen pterigión. Sí, pero voy y el doctor solo me da unas gotas porque dice que todavía no está maduro y que hasta que esto esté maduro me lo van a quitar. ¿Sí o no, doctor? Yo he escuchado que eso es lo que la gente dice. Sí. ¿A qué se refieren? Lo que sucede muchas veces, bueno, el tratamiento hay que definirlo, el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Okay. Pero quizás existe alguna cierta reticencia a hacer la cirugía, muchas veces cuando uno considera que va a tener una respuesta inflamatoria más grande que la que el pterigión mismo le está dando. Entonces, en esos casos uno usualmente lo hace con la gente joven que tiene una respuesta inflamatoria más alta. El pterigión se considera que se da en todas las edades, pero las edades en las cuales más se ha encontrado es entre los 20 y 50 años. Entonces, entre más joven es, el proceso inflamatorio es más alto. Y entre más se va haciendo un poquito más viejo uno, las respuestas inflamatorias van disminuyendo. Los pterigiones pueden ser asintomáticos, es decir, puede permanecer la carnosidad ahí y no causar mayor problema. Pero también está el otro lado donde empieza con el ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, y si infiltra la córnea y hace una suficiente tracción, puede provocar un astigmatismo que al final puede hacer que la visión disminuya. Por lo tanto, esa sí sería la respuesta que tendríamos que haber escuchado en el sondeo cuando preguntamos qué limitantes va a tener una persona con pterigión. Sí, depende del crecimiento. Como dijimos, hay una clasificación. Si entre más grande es el pterigión, las probabilidades de ir perdiendo la visión van aumentando y la tracción. Eso también va acompañado de que entre más grande es el pterigión, probablemente infiltre más capas de la córnea. Cuando llega a una capa que es la capa de Bowman, entonces allí ya produce una cicatriz. Lo mejor es, entre más temprano, efectuar la cirugía y controlar el proceso inflamatorio, porque lo que sucede muchas veces es que cuando nos operamos, el proceso inflamatorio es lo que más cuesta controlar. Y muchas veces hacemos la cirugía y luego 2, 3 meses regresa el paciente con el pterigión nuevamente y más grande. Pero sucede porque habíamos hablado que muchas de las profesiones en las cuales se dedica la población son los factores que desencadenan esto, y si regresamos y no tenemos la suficiente protección, como decía la licenciada, vamos a tener una respuesta inflamatoria más alta, ¿verdad? Entonces es importante que cuando alguien se someta a una cirugía de pterigión, que hay que decir que es una cirugía ambulatoria, ¿verdad?, que es importante, lo único que eso lleva un periodo de recuperación de unas 3 o 4 semanas, pero es una cirugía ambulatoria. Es importante que cuando regrese cambie sus hábitos y tenga alguna manera de poder protegerse para evitar que vuelva a aparecer. Las gotas, rápidamente, que me tengo que ir a corte, ¿las gotas van dirigidas a qué? ¿A mantener hidratado el ojo o a qué? A manejar algunos procesos del proceso inflamatorio, a lubricar, porque es un factor que también está incluido dentro del problema de pterigión. Básicamente a eso. Básicamente a lubricar el ojo y nada más. A desinflamarlo. Desinflamarlo ligeramente. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a leer las preguntas que usted nos ha enviado en Facebook. Recuerde, hoy es día de dinámica. Pregunte acerca del tema que estamos hablando hoy día, pterigión. Y todas las personas, todos participan en la rifa de una depilación con cera, depilación corporal. Gracias a quién? Al Spa Remodelare, el doctor Vides Clara, cirujano plástico. ¿De qué área? Del área que la ganadora escoja. Puede ser piernas completas, bikini o axilas. Bueno, pero antes quiero comentarles, vamos a escuchar la cápsula siguiente. La doctora Joana Osegueda, internista nutrióloga, ya conocida por todos, en esta ocasión nos habla de qué hacía ella en 1993 cuando Canal 21 comenzaba a operar en el país, en la televisión salvadoreña, y cómo se siente formar parte ahora del staff de Salud TV, no solo como invitada, sino también cuando nos colabora conduciendo el programa. Veamos.
el año 93, te cuento, estaba comenzando a estudiar la secundaria y realmente fueron momentos increíbles de mi vida, pero tal vez algo que muy pocas personas conocen es que sabes que aparte de estar estudiando, uno de mis hobbies era modelar en aquel entonces. Por eso en algunas de las imágenes que van a ver ahorita, pues aparezco con mi hermano en una sesión de fotografías, así que fueron pues maravillosos recuerdos. ¿Qué te puedo decir? Cuando estaba pequeña, con mi hermano, tengo esos recuerdos que nos sentábamos en la sala, justo enfrente del televisor, con una gran emoción por las tardes, porque no nos queríamos perder pues una caricatura, Mazinger Z, ya ves tú que de repente hasta se habla que la película y todo, pues cuando estábamos pequeños a mi hermano le fascinaba verlo y yo por supuesto a la par de él porque jugábamos muchísimo. Fíjate que fue hace un año, recuerdo que me escribieron y me preguntaron que si me gustaría pues poderlos acompañar a platicar un poco y sabes, el tema que fuimos a hablar fue justamente acerca de la nutrición en el adulto mayor. Me divertí muchísimo, me encantó, me enamoré realmente de todo el formato, ¿verdad?, de Salud TV. Grupo Megavisión, mis felicitaciones al máximo. Realmente están haciendo un trabajo increíble. Espero que sigan así, ayudando a culturizar a toda nuestra población con programas tan interesantes como Salud TV y muchos más que tienen ustedes actualmente en cartelera. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Vamos a leer las preguntas que usted nos ha enviado a través de Facebook. Recuerde, aunque no las leamos todas participan a la rifa, la depilación corporal, gracias a Renovares, spa clínico del doctor Diego Vides Clara, cirujano plástico. Bueno, veamos. Crisia López nos dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo puede pasar un terigión sin crecer? Herbert Vázquez Palacios nos dice, buenos días equipo de Salud TV, felicitaciones por su valioso programa, gracias. Dice, una manchita café dentro de la esclera del ojo parecido a un lunar, ¿será un terigión? No. Muy bien, gracias. Muy amable, Herbert. Enrique y Wendy Batras dice, buenas tardes, doctora. Mi pregunta, ¿hay algún tratamiento alternativo o únicamente la operación es la forma de solucionar el terigión? Yo lo tengo en el ojo derecho y ya me está cubriendo el iris de mi ojo. Gracias, Enrique. Mercedes Franco, después de la operación, ¿qué dieta hay que tener? Lisa Cardosa, si la miopía y el astigmatismo pueden ser factores de riesgo para desarrollar terigión. Francisco Javier nos dice, yo tengo un terigión en el ojo izquierdo, 8 años con esta carnosidad, se me altera cuando duermo poco, cuando leo mucho y en el seguro me dan gotas y me dicen no es necesaria la operación. Cierta vez consulté en clínica privada y me dijeron que sí, ya se puede operar. Colocarse muchas gotas es peligroso. Muy bien, gracias. Nelcy Arlet Rosales dice, buenos días, mi pregunta es si a pesar del uso de gotas siempre causa inflamación en el párpado superior. Gaby Vázquez de Dimas, mi pregunta para el especialista es, ¿puede afectar a los niños también o solo adultos? Muchas gracias. Joana Alfaro, ¿qué tipo de tratamiento se utiliza cuando está comenzando el terigión y cómo evitar su aparición? Y gracias, nos dice el mejor programa de salud. Muchas gracias, Joana. Elisa Ortega dice, buenos días, a mí me dijeron que tengo eso en los dos ojos, pues la carnosidad está cerca del iris, es peligroso y pregunta, ¿puedo llegar a perder la vista? Saludos y bendiciones. Bueno, muy bien, gracias a todos por las preguntas. Recuerden que no las lea todas participan. ¿Qué les parece? Vamos a ver, primero quizás contestemos, ¿da en niños? Se da en todas las edades, pero en los niños es bien poco frecuente. Lo que sucede es que si existe algún factor de riesgo, digamos el calor, el polvo, nosotros que vivimos en un país tropical, el sol, y si no tenemos ningún tipo de protección, pues ese va a ser el factor desencadenante para que en un futuro vaya a tener terigión. Hicieron otras preguntas acerca de qué gotas nos podemos utilizar. Usualmente utilizamos lubricantes y vasoconstrictores, pero hay que hacer una acotación. Muchas veces cuando el paciente llega a una consulta, mira que uno le deja un medicamento y con ese medicamento se queda todo el tiempo. Entonces, eso hay que tener cierta
Es decir, hay que estar constantemente evaluando porque algunos medicamentos de estos llevan esteroides y pueden llegar a tener otros resultados diferentes a los que uno necesita. ¿Puede dar glaucoma incluso? Puede dar glaucoma, puede dar catarata. Entonces, siempre lo importante es que estén consultando con su médico de confianza. Sí. Ojo con eso, por favor, no se automedique y mucho menos con esteroides en los ojos. Siempre tiene que estar en control con su médico. La otra pregunta que había era, doctor Morales, que si existe alguna otra alternativa que no sea la cirugía o que si todos van a llegar a cirugía. Pues al final el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento inicial solo es paliativo, gotas, lubricantes, como mencionaba el doctor, pueden usarse antiinflamatorios con mucho cuidado, esteroides también bajo supervisión médica e inclusive antihistamínicos tópicos. Pero todo medicamento tiene un efecto adverso. Estos pueden desde elevar la presión del ojo, derivar en glaucoma, hasta tener problemas de hipertensión arterial. Entonces, el tratamiento al final termina siendo quirúrgico y es el oftalmólogo el que decide en qué momento realizarlo. Obviamente cuando el paciente, ya que es una cirugía electiva, se encuentra compensado de todas sus enfermedades de base. Había una pregunta de alguna amiga ahí que decía que tenía en ambos ojos y que si podía llegar a perder la visión. Eso va a depender de del tamaño que tenga el terigión. Casi siempre se piensa que cuando alcanza los 3 milímetros adentro, penetrando en la córnea, y empieza a producir un efecto de astigmatismo, es decir, que deforma el lente que va en la parte externa, que es la córnea. Entonces, eso hace que uno poco a poco vaya viendo las cosas no de manera enfocada. Y si por el contrario sigue creciendo, nosotros hemos tenido casos en que cubre totalmente el ojo y cubre la córnea. Entonces, ahí sí la visión ya se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Nadie preguntó exactamente acerca de lentes, pero preguntaron sobre la alternativa de tratamiento o la forma de prevenir que aparezcan. A ver, licenciada. Es importante que tomemos en cuenta el uso de anteojos fotocromáticos. Los anteojos fotocromáticos son aquellos que cambian en contacto del sol. En un lugar techado van a estar blancos y cuando salgan al sol van a estar completamente oscuros. Considero que en el país debería de ser la primera alternativa en el caso de los niños, un anteojo solar o bien un anteojo 100% con protección fotocromática. Esa antes y durante el tratamiento del terigión. Es más, posterior a una cirugía de terigión se recomienda el uso de un anteojo solar para evitar que nuevamente el terigión vuelva a procrearse en la zona, ¿verdad? Entonces, con un anteojo fotocromático en un lugar techado va a estar blanco, cuando salga al sol va a estar completamente oscuro, de preferencia que cubra toda el área de la órbita del ojo y será un éxito que el terigión o no vuelva a salir o no tengamos la mala suerte de que tengamos un terigión en desarrollo. Muy bien. Ahora, la otra pregunta importante o interesante, mejor dicho, era si los vicios de refracción de miopía, astigmatismo, hipermetropía eran factor de riesgo para tener terigión, doctor. No, hemos dicho que quizás los factores que más afectan es la luz ultravioleta. Entonces, los defectos visuales que tiene uno como miopía, hipermetropía o astigmatismo, usualmente vienen por razones de otro tipo, ya sea heredadas o por otras situaciones, pero no porque eso vayan a ser un factor desencadenante para provocar un terigión. Muy bien. A ver, si usted todavía no ha hecho su pregunta, todavía estamos a tiempo. Entre en su página de Facebook, busque nuestra dinámica, haga su pregunta y de esa forma participa en la rifa. Ya dijimos, todas las preguntas entran en la rifa. ¿Qué se puede ganar este día? Una depilación corporal. La ganadora va a decidir entre piernas completas, entre axila o bikini. ¿Y gracias a quién? Bueno, Renovar Spa Clínico. Gracias al doctor Diego Vides Clara, cirujano plástico. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer sus preguntas justo donde habíamos terminado con Elisa. Vamos a ver, Lidia Alvarado. Buenas tardes, mi pregunta dice, ¿cuál es el síntoma de alerta que puedo tener para saber si es o no terigión? Últimamente estoy padeciendo unos vasitos sanguíneos reventados en ambos ojos. ¿Podrá ser eso un terigión? Gracias, Lidia. Brenda de Cornejo, yo como una burbuja en lo blanco del ojo. ¿Será esto terigión? En ese ojo donde tengo, eso me pica, solo
No, eso me pica, dice, solo rojo y con dolor lo mantengo e inflamado. Uso gotas lubricantes para ojo seco. Por día se me calma, pero siempre aparece de nuevo la picazón y ardor. Muy bien. Laurita Linares dice, buenos días. ¿Cuáles son las principales causas por las que puede aparecer? Sonia Argueta dice, me operaron el ojo derecho hace 10 años. ¿Se puede repetir el terigión? Gracias, Sonia. Fátima, ¿cuál es la diferencia entre terigión y catarata? Gracias, Fátima. Isamar Monti, buen día, mi consulta. ¿Cuál es la causa exacta de la aparición del terigión? Y Harlan Méndez dice, ¿algún tratamiento o la única solución es operación? Bueno, justamente eso ya habíamos dicho, que al final pues, todo el mundo termina con cirugía, pero me parece interesante, hagamos la diferencia entre terigión y catarata, doctor. Bueno, la catarata es una enfermedad que se da en el cristalino, que es una estructura que se encuentra interna, se encuentra atrás de la pupila. Normalmente no se ve cuando uno tiene catarata, a menos que la catarata tenga un avance suficientemente grande para que uno pueda observar, ya sea que se ponga blanca o se ponga oscura. Normalmente eso lo que causa es una pérdida de la visión progresiva, mientras que el terigión es una patología que se da en la parte externa, como dijimos, se da en la conjuntiva, que es una especie de tela que se encuentra, o membrana que se encuentra en la parte externa, que es transparente y que debido a los factores del sol, el calor, el polvo y la resequedad ocular, produce ese aumento de la proliferación celular y crea ese bulto que se ve ahí. Mencionaba en una de las preguntas si es una burbujita que se veía. Una burbuja blanca que le pica. Que le pica. Probablemente eso se trata de un quiste conjuntival y que está asociado a alguna alergia. O una pingüécula. O puede ser una pingüécula. Puede ser una pingüécula, que es una aparición en la parte esclerocorneal o el limbo, que pareciera un moquito o una alteración mucosa. Eso normalmente recibe el nombre de pingüécula. Algunas veces se puede creer que es el inicio del terigión, ¿verdad? Y es fácil retirarlo, por eso sería bueno que asistiera al oftalmólogo. Bueno, muy bien, sí, es importante, no puede permitir tener algo en el ojo que usted no tenía y no consultar, por favor, eso es muy importante. Ahora, también había alguien que mencionaba que tenía muchos vasitos sanguíneos reventados en su ojo. Eso valdría la pena, doctor Morales, que podría ser muchas cosas, ¿no? Vasos sanguíneos reventados. De hecho, puede ser más bien un compromiso de la esclerótica, una epiescleritis, es decir, es donde hay más vasos sanguíneos. O puede ser síntoma también de alerta de otra cosa. Puede ser síntomas de otro tipo de enfermedad. Es decir, obviamente eso tiene que ser individualizando al paciente, haciendo una evaluación para hacer importante el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye tanto a la pingüécula, los quistes, pero muy importante, los tumores, que pueden ser tanto benignos o malignos y si los dejamos progresar pueden tener consecuencias muy graves. Así que visite a su médico tan pronto sea posible. Tiene que visitar a su médico porque también muchas veces la gente que de pronto tiene dolor de cabeza y aparece con vasitos sanguíneos reventados en los ojos, a lo mejor hasta una crisis hipertensiva, ¿no? De hecho, es uno de los motivos de consulta. Ven rojo el ojo, si es hipertenso y no se ha pegado adecuadamente el tratamiento, al hacer la evaluación general encontraremos que la presión está alterada. E insisto, si esto va a terminar en cirugía, usted tiene que estar controlado de sus enfermedades de base para que la cirugía sea un éxito. Había una pregunta en el bloque anterior que leímos que mencionaba que desgraciadamente a nivel institucional solamente le daban gotas y que a nivel privado le habían dicho que se podía operar. Comentábamos eso, que es la dificultad, a veces institucionalmente no se puede abarcar, es tanta la demanda de pacientes que a lo mejor pues hay unos que necesitan como de manera más urgente la cirugía, ¿cierto, doctor? Sí, es correcto. Yo creo que a eso se refiere. Muchas veces uno puede evaluar y sabe que este paciente necesita una cirugía, pero probablemente la fila es larga y entonces uno va evaluando a qué paciente va haciendo más frecuentemente, más rápido. Lo que decía el doctor tiene mucha razón. El ojo como estructura no está afuera del cuerpo, es decir, ahí hay una serie de enfermedades que nos asocian con problemas de resequedad ocular, por ejemplo, la artritis, los problemas hipertensivos con la retina. Es decir, hay una serie de daños que tenemos que tener el apoyo siempre del internista, de todo. Es un equipo multidisciplinario que siempre se trata con Bueno, y de hecho hay tantas cosas que muchas veces es el oftalmólogo quien puede ver ahí en los ojos y después decirle, se debería de chequear tal cosa, ¿verdad? Sí, quedan de brujos, doctor. Sí. Sí. Ahí quedan, puchica, esta doctora brujo me mandó a que me vieran otra cosa, que me vio en el ojo, ¿verdad? Sí, recordemos que hay tanta patología que puede ser detectada. Sí. Y que puede ser detectada a través de un buen examen de ojos. Veamos más preguntas, creo que todavía tenemos más, así que para que podamos incorporarlos a todos. Carmen Arteaga dice,
¿Es normal o posible que se presente un terigión a temprana edad? Gracias. Marcela de Reynosa, ¿hay alguna manera de prevenir que aparezcan los terigiones? Imelda Aguilar, yo los tengo y no se quitan ni con gotas ni quieren hacerme cirugía y me dicen que con láser. Ah, muy bien. Alma Sandoval, buenos días. Mi pregunta es, ¿se puede dar a cualquier edad? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cuáles son las consecuencias de no tratárselos? Claudia Mata dice, cumplió un mes el 8 de septiembre del ojo derecho en cuanto a recuperación de la cirugía láser y normal. ¿Cuál es su diferencia? Muy bien. Aida Panameño, buenos días. ¿A partir de qué edad sale los terigiones y qué factores influyen para que crezca? Y Kenia Cruz, mi pregunta dice, ¿cuál sería el medicamento para combatir esta enfermedad? O si es necesario ser operado, ¿cuáles serían los cuidados que debemos tener para evitar el terigión o combatirla? Mire, qué interesante porque ya caímos, ya aterrizamos que los factores de riesgo, bueno, la luz ultravioleta, definitivamente. Sí. ¿Por qué se causan? Por eso, y porque no nos protegemos. Y porque no usamos los anteojos adecuados, ¿verdad? Que es lo único que podemos hacer para protegernos. Ahora bien, si el tratamiento va a ser cirugía, ahí ya mencionaron algo más. ¿Cuál es la diferencia entre una cirugía normal, le llama ella, o láser? Hablemos un poco del tipo de cirugía, doctor. Bueno, dentro de las cirugías existen varios tipos. Lo que sucede es de que la cirugía láser realmente aquí se hace muy poco y con el tipo de terigión que nosotros tenemos, que es bien agresivo, los factores que tenemos son bastante irritativos, realmente es muy poco la posibilidad de mejorar con eso. Existen varias técnicas. La primera técnica es de esclera desnuda, se quita el terigión y se deja limpio el área donde estaba el terigión. La segunda es la de la aplicación de algunos medicamentos como la mitomicina, porque se sabe que ahí existe un problema inflamatorio y además hablamos al principio de que había un problema a nivel de la alteración de la homeostasis celular. Entonces se utiliza este medicamento y el que más no funciona y es el que hace la mayoría es la utilización de un colgajo de la misma conjuntiva, de la conjuntiva sana, la trasladamos hacia donde está el área donde estaba el terigión, limpiamos, ahí hay que tener mucho cuidado en no dejar muchos vasos sanguíneos porque eso es uno de los factores que hace que regrese nuevamente el terigión. Es bien frecuente que el paciente, dependiendo del proceso inflamatorio, al mes y medio, uno ha colocado el injerto y empieza otra vez a crecer el terigión. Entonces, controlar todos los procesos o los factores que puedan influir en el proceso inflamatorio crónico es la base del tratamiento quirúrgico, además de colocar el injerto. Bueno, muy bien, vamos a ver la siguiente nota en tips de salud de cómo cuidar tu salud visual y al regresar hablaremos sobre ya cómo prepararse para la cirugía si usted tiene una enfermedad crónica y acerca de la recuperación que vamos a hacer después. Ya volvemos. Te dejamos algunos tips de hábitos que debes tomar en cuenta para cuidar tu salud visual. En primer lugar, los hábitos alimentarios son muy importantes para cuidar tu visión. Una dieta sana con presencia de vitaminas A, C y E son elementos antioxidantes que tienen muchos beneficios para la salud ocular. También debes hacer descansos intermitentes en la vida cotidiana, parpadeando con una frecuencia media de entre 15 y 20 veces por minuto, repartiendo la lágrima de modo uniforme sobre toda la superficie de la córnea. Pero cuando estamos ante una computadora o un dispositivo móvil, esta frecuencia se reduce a la mitad más o menos, provocando sequedad e irritación ocular. Se recomienda el uso de la regla de 20-20-20 cuando estamos mirando a una pantalla. Cada 20 minutos, mirar 20 pies de distancia y durante 20 segundos para poder relajar la acomodación y la convergencia a la vez que parpadeamos más frecuentemente. Otro dato es mantener las pantallas de la computadora y dispositivos móviles a una distancia adecuada. El contraste y el brillo de estos aparatos electrónicos con el tiempo pueden conducir a una fatiga visual y en algunos casos el síndrome visual informático después de un uso prolongado. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello, ojos secos o rojos, fatiga y visión doble. Por último, ten cuidado al maquillarte, ya que las bacterias pueden desarrollarse en el rímel, por lo que es importante tirar el tubo después de 3 meses desde su apertura. Y toma en cuenta no delinear tu ojo por dentro, ya que estos tapan con el lápiz la salida de las glándulas que son importantes para tener una buena calidad de lágrima y mantener el ojo bien lubricado.
Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros, gracias a todos por sus preguntas, aunque no las hayamos leído, todas están participando y más adelante tendrán ahí a la ganadora a través de Facebook. Bueno, si ya llegó el momento en que su oftalmólogo le dijo hay que operar, hay que tomar en cuenta que aquellos pacientes hipertensos, diabéticos, renales, reumáticos, o sea, todos los pacientes que tienen enfermedades, doctor, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Porque los ojos son un órgano importante del cuerpo, no quiere decir que es cirugía chiquita. Por supuesto. La cirugía de pterigión es una cirugía electiva. Eso significa que usted tiene que estar controlado antes de pasar a sala de operaciones. Caso frecuente, diabético. Si usted es diabético, debe tomar el medicamento durante, el día antes, durante y después de la operación. No tiene que suspenderlo. Si usted es hipertenso, tiene que tomar su medicamento. De hecho, en el postquirúrgico, aún y con el tratamiento adecuado, la presión se va a elevar un poquito probablemente por dolor. Si usted suspende el medicamento, eso va a generar complicaciones, entonces tómeselo, no hay problema. Hay una pequeña controversia en relación al uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios para los pacientes que tienen riesgo o antecedente de trombosis. Para hacerlo sencillo, la cirugía de pterigión se considera de riesgo hemorrágico intermedio. Por tanto, si usted utiliza aspirina, es conveniente suspenderla 5 días antes de la intervención. Si usted usa anticoagulantes, depende del riesgo de trombosis que genere. Warfarina, que es lo que más utilizamos como anticoagulante, se puede suspender con prudencia 3 días antes de la cirugía y luego hacer reiniciar el medicamento en el segundo día de la operación y poder establecer cómo está la coagulación de la sangre 48 horas después para estar seguro. Algunos medicamentos que sí tienen que ver con reumatología, como la lopurinol, la colchicina y otros que tienen que ver con cicatrización, azatropina, para mencionar algunos. Esos sí suelen suspenderse por 2 semanas, excepto que el paciente esté descompensado, metrotexate, entre otros, porque si no, sí puede intervenir con una adecuada cicatrización y puede tener complicaciones. Pero la base es, usted tiene que estar controlado antes que se desarrolle el proceso quirúrgico. 2 semanas antes de la cirugía. ¿Y Los después de la cirugía? Sí. No. En estos pacientes, si usted le establecen hoy que lo van a operar, durante las siguientes 2 semanas se debe suspender el uso. Luego se reinicia sin ningún problema. Terminada la cirugía se reinicia. Se puede reiniciar. El problema es que si el paciente está descompensado, hay que controlarlo antes y después se tiene que hacer. Esto tiene que ver con cicatrización, tiene que ver con problemas de infecciones. Por eso es tan importante que el diabético esté controlado, que el hipertenso esté controlado. En manos expertas, una cirugía de pterigión se considera una cirugía de bajo riesgo, ojo, en manos expertas, pero siempre hay riesgo de complicaciones. Claro. La evaluación prequirúrgica pretende ir un poco más allá y valorar qué se va a hacer si es que se llegara a presentar esas complicaciones. Por eso se le dan esas recomendaciones al paciente. Muy bien. Doctor, ¿aproximadamente cuánto dura una cirugía de pterigión? Varía entre unos 15 a 30 minutos, ¿verdad? 15 a 30 minutos. Normalmente lo hacemos con anestesia tópica y un piquete ahí de anestesia localizada a nivel del pterigión. ¿Deja cubiertos los ojitos después o algo así? Fíjense que eso depende de la experiencia del médico y de cómo él considere que va a cicatrizar a este paciente. En el caso mío, por ejemplo, los dejo 3 días parchados y aplicándose algún tipo de medicamento. Otros colegas utilizan hasta 1 semana. La verdad es que entre más tiempo permanece el ojo parchado y inmovilizado el área donde se ha colocado el injerto, el proceso de cicatrización es más rápido. Pregunta, si el pterigión solo estaba en un ojo, ¿le van a parchar los dos para evitar el movimiento o no es necesario? No, solamente el ojo que se efectuó la cirugía. Muy bien. Anteojo, licenciada, luego de la recuperación. Una recomendación importante del anteojo sería usar un anteojo ocupacional de seguridad postquirúrgica. Es un anteojo que lleva unas aletas laterales para evitar que el polvo o la suciedad o la luz innecesaria entre en el ojito. Siempre se recomienda este uso como un síntoma de protección para evitar cualquier malestar. Excelente, bueno. Definitivamente creo que hemos aprendido mucho. Les agradezco infinitamente, doctor Morales, como siempre. Licenciado, un placer, doctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que estuvieron pendientes, que hicieron sus preguntas. Espero que hayan aprendido. Por hoy terminamos nuestro programa, pero el día de mañana estaremos hablando sobre pólipos en el colon. Así que los espero mañana para hablar de otro interesante tema como este. Por hoy les deseo que tengan un lindo miércoles y que Dios los bendiga.
Te dejamos algunos consejos generales en caso de padecer pterigión. Debes evitar exponerte al sol con frecuencia por tiempos prolongados. Si tienes una pequeña carnosidad, debes tener mucho cuidado con tus ojos tratando de no realizar actividades prolongadas. Evita los lentes de contacto, ya que esto dañarán más tu ojo y lo resecará. Si la enfermedad va avanzando, muchas personas optan por la cirugía, que se recomienda en muchos casos para evitar que la córnea se afecte y la vista se degenere más. La intervención quirúrgica es sencilla, se llevará a cabo en el mismo consultorio del oftalmólogo. Los lentes oscuros son recomendados para evitar que ésta se engrandezca, sin embargo no debes abusar, incluso si puedes prescindir de ellos mejor. Los ojos están hechos para la luz, usar lentes oscuros pueden ayudar un poco, pero también tienen sus efectos contrarios, como volver al ojo flojo para adaptarse a los cambios de la luz. Tome en cuenta que estos lentes deben ser indicados por un profesional. Recuerda que si presentas algunos síntomas relacionados con el pterigión, debes acudir a un oftalmólogo para que te dé las mejores indicaciones para cuidarte.